y en pleno siglo XX la vida es semejante a hace 1000 años. Y los hijos de las nubes continúan esperando ver asomar una de ellas en el horizonte para desmontar las jaimas y a lomos de sus camellos seguir a aquella blanca promesa de agua que ha de llover y poder sembrar donde la nube haya descargado, porque la tierra, aunque sedienta, es fértil, y a poco asoma la verde hierba, y la mies crece, y el saharaui se inclina hacia el oriente, y elevando los brazos al cielo, murmura una oración. Señor, tu misericordia es infinita. Pero si bien a un adulto le resulta imposible adaptarse a las costumbres de los habitantes del desierto, no ocurre lo mismo con un muchacho que a los 13 años se ve trasladado allí y que, aun sin conocer la forma de vivir de aquella gente, sabe algo de su idioma y de su mentalidad, porque durante años ha convivido con sus más cercanos parientes, los árabes de Marruecos. Y así fue como a esa edad en que se deja de ser niño, sin ser aún hombre, y en que la mente está en su máximo poder de asimilación y se adapta con facilidad a cosas nuevas y distintas, me encontré de pronto viviendo en ese punto en que el Sáhara muere en el mar, donde el asfixiante viento del desierto está contenido y dulcificado por la fresca brisa del océano. Allí permanecí largo tiempo y llegué a comprender el espíritu del nómada. Aprendí a amar a su tierra, e incluso hoy, en que tantos años han pasado, siento a veces la nostalgia de las grandes llanuras, del viento que llora sobre los matojos muertos y de las leyendas contadas al amor de la hoguera. Y aún recuerdo la primera vez que me senté sobre la blanda arena, crucé las piernas y como un guayete más escuché la historia que contó un anciano de larga barba blanca, ojos cansados y rostro curtido por 100 años de viento del desierto. Y dijo así: Alá es grande, alabado sea. Hace muchos años, cuando yo era joven y mis piernas me llevaban durante largas jornadas por sobre la arena y la piedra, sin sentir cansancio, ocurrió que en cierta ocasión me dijeron que había enfermado uno de mis hermanos, y aunque 3 días de camino separaban mi jaima de la suya, pudo más el amor que por él sentía que la pereza, y emprendí la marcha sin temor alguno, pues, como os digo, era joven y fuerte, y nada espantaba mi ánimo. Había llegado el anochecer del segundo día, cuando me encontré ante un campo de muy elevadas dunas, a media distancia entre el Ayun y Cabo Yubi, y subí a una de ellas, intentando avistar una jaima en que pedir hospitalidad. Pero sucedió que no vi ninguna, y decidí por tanto detenerme allí a pasar la noche resguardado del viento, al pie de una duna. Lo hice como lo he dicho, y he aquí que el sol y la larga caminata aparecieron, de tal modo que al momento quedé dormido. Muy alta habría estado la luna si, por mi desgracia, no hubiera querido Alá que fuera aquella noche sin ella, cuando de pronto me despertó un grito tan desgarrador e inhumano que me dejó sin ánimo e hizo que me acurrucase presa de pánico. Así estaba cuando de nuevo llegó el tan espantoso alarido, y a éste siguieron quejas y lamentaciones en tal número que pensé que un alma que sufría en el infierno lograba atravesar la tierra con sus gritos. Pero he aquí que de repente sentí que escarbaban en la arena, y a poco aquel ruido cesó para aparecer más allá, y de esta forma lo noté sucesivamente en 5 o 6 puntos distintos, mientras los lamentos continuaban y a mí el miedo me mantenía encogido y tembloroso. No acabaron aquí mis tribulaciones, porque al instante sentí que ahora escarbaban a mi lado, y se oía también una respiración fatigosa, y cuando mayor era mi espanto, noté que me tiraban puñados de arena a la cara, de tal forma que parecía que alguien, al escarbar precipitadamente, no miraba dónde echaba la arena. Esto era más de lo que yo podía resistir, y mis antepasados me perdonen si confieso que sentí un miedo tan atroz que di un salto y eché a correr como si el mismo Saitán, el apedreado, me persiguiese. Y fue así que mis piernas no se detuvieron hasta que ya el sol me alumbró y no quedaba a mis espaldas la menor señal de las grandes dunas. Llegué, pues, a casa de mi hermano, y quiso Alá que éste se encontrase muy mejorado, de tal forma que pudo escuchar la historia de mi miedo, y al contarla aquella noche al amor de la lumbre, tal como ahora estamos, un vecino suyo me dio la explicación y me contó lo que su padre le había contado. Y dijo así: Alá es grande, alabado sea. Ocurrió, y de esto hace muchos años, que 2 grandes familias, un Regibat y otra de Limis,
Se odiaban de tal modo. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.